Un grupo de congresistas ha presentado una moción de interpelación en contra del titular del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo, para que acuda al Congreso, acuda al Pleno y responda a un pliego de 41 preguntas sobre diferentes temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia que está decretado en Lima y Callao, en 14 distritos de Lima y Callao, también en 3 provincias de la región La Libertad. Ya estamos en comunicación con el señor Juan Carrasco Millones, ex ministro de Defensa, para analizar este tema. Doctor Juan Carrasco, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy bien, ya en un momento vamos a estar ya en comunicación con el abogado y ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones. Creo que ya lo tenemos en la línea. Doctor Juan Carrasco, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Sí, a ver. Sí, buenos días. Doctor Juan Carrasco. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. La primera consulta respecto a esta moción de interpelación en contra del titular del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo. ¿Usted cree que existen las justificaciones, los argumentos necesarios para presentar esta moción de interpelación en contra de Walter Astudillo? Bueno, yo creo que en estos momentos la población requiere otras acciones. Yo creo que lo principal en estos momentos es más el tema de la seguridad ciudadana. Y yo creo que la seguridad ciudadana está vinculada directamente al ministro del Interior. Ahí está el tema, el principal problema de toda la sociedad. Y yo creo que es el momento, en lugar de estar viendo por otros horizontes, en este caso el ministro de Defensa, no tengo ninguna noticia en contra del ministro de Defensa. Por el contrario, Madín, un buen trabajo como ministro de Defensa, y sin embargo se le plantea una moción de interpelación. Yo creo que las mociones tienen que ser bien pensadas, bien estructuradas, para evitar que se pierda el tiempo en situaciones netamente políticas y no de coyuntura nacional, como lo que estamos viviendo a nivel nacional en el tema de las extorsiones, los secuestros, los robos, los sicariatos, y que parece que el Congreso no viviera en este país, ¿no? Entonces, esta moción de interpelación, ¿usted considera que afecta en la lucha contra la inseguridad, crea ruido en el trabajo que pueden realizar las Fuerzas Armadas para contribuir, para apoyar a la Policía Nacional, tal como lo establece en la Declaratoria de Estado de Emergencia, en la lucha contra el crimen? Sí, definitivamente, ¿no? Pareciera más bien que se está jugando a favor del crimen organizado, porque si estamos en un estado de emergencia y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante de coadyuvar, de apoyar directamente al trabajo y la labor de la Policía Nacional del Perú. Y en estos momentos plantearle una interpelación al ministro de Defensa, que es el titular del ministerio que va a apoyar a la policía, definitivamente no deja dudas de que el Congreso se está jugando en contra de la seguridad ciudadana de todos los peruanos. Doctor Juan Carrasco, quisiera hacerle un pedido, si se puede colocar el teléfono al oído sin altavoz para poderlo escuchar de una manera más clara y precisa. Le rogaría que sí, correcto, muy bien. Doctor, en todo caso, esta moción de interpelación contra el ministro de Defensa puede también desestabilizar aún más al gabinete de Dina Boluarte, al gabinete ministerial. Sí, bueno, yo creo que en estos momentos hay un ministerio que es el que está jugando un papel muy fundamental en esta crisis que tenemos a nivel país. Hay un problema estructural, especialmente de líderes en el Ministerio del Interior, ¿no? Creemos que es a pedido de toda la población que necesitamos un nuevo ministro del Interior, necesitamos un nuevo gabinete, un nuevo premier,
porque el premier actual no ha dado la talla como para poder dirigir toda esta crisis que vivimos todos los peruanos de a pie especialmente, ¿no? Y ya hemos escuchado como los transportistas en el Congreso les han dicho toda la verdad que en realidad sentimos todos los peruanos, ¿no? Estamos viviendo con un Congreso que vive de espaldas a la realidad de todos los peruanos de todo el país, especialmente en el tema de las extorsiones. Y yo creo que eso tiene que dar una reflexión, llamar a la reflexión, no tildar o terruquear a todas las personas que salen a protestar con justa razón, de manera pacífica, sin crear ningún tipo de violencia. La violencia se está generando desde el Congreso, desde estas leyes que crean impunidad, desde el Poder Judicial, que emiten sentencias a favor de personas que están acreditadas su culpabilidad y que condenan a otras personas que son inocentes, desde la Fiscalía, con fiscales que no cumplen con las características y los perfiles para ser fiscales, que dejan en libertad a grandes delincuentes, y desde la policía, que también tienen un grupo de gente que no son la mayoría, sino son la excepción, y también encierran a personas sin ningún elemento de prueba, y que finalmente descubrimos la semana pasada cómo es que capturan a cerca de 25 policías que estaban vinculados a una organización que se dedicaba a sembrar pruebas que finalmente condenaban a las personas totalmente inocentes, ¿no? Entonces, todo este sistema no funciona en la actualidad, ¿no? No funciona, y nosotros no podemos sacar normas dejando sin efecto un código procesal penal que ha sido muy exitoso, al menos en el norte del Perú, ¿no? Pide usted un cambio de premier, doctor. ¿Cuáles son los errores que ha cometido el actual presidente del Consejo de Ministros y qué perfil debería tener en una nueva designación de alguien que asuma este cargo? Bueno, para empezar, nosotros creemos que lo primero que tiene que ser una persona que sí en realidad conozca todo lo que estamos pasando, y no solamente conozca la problemática, sino la solución. ¿Qué necesitamos para solucionar el problema, por ejemplo, la extorsión? El trabajo que nosotros hicimos aquí en el norte del Perú, especialmente en Chiclayo. ¿Por qué Chiclayo no tiene la misma cantidad de extorsión que Trujillo? Estamos solamente a 2 horas de Trujillo. ¿Por qué? Porque en Chiclayo sí se hizo un trabajo. El trabajo, por ejemplo, de ingresar a los penales, de sacar los celulares de los penales, porque el instrumento del delito de extorsión son los celulares, que están en los penales. La planificación de las extorsiones se hacen en los penales, los secuestros se hacen en los penales, o se hacen desde la clandestinidad o desde otros países. Entonces, necesitamos entrar a los penales, necesitamos poner orden dentro de los penales. Lo segundo es trasladar a todos estos delincuentes de crimen organizado, llevarlos a los penales de Chayapalca, de Cochamarca, poner regímenes cerrados en esos penales, el tema de los celulares también que se venden a diestra y siniestra, también el tema de las cuentas bancarias, cómo es que todos los extorsionadores tienen cuentas bancarias, incluso les piden boletas, comprobantes de pago. Entonces, estos conflictos que existen entre la policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía no le hacen bien a nadie tampoco. Tenemos normas que están implementándose y que definitivamente pareciera que el Congreso no tiene conocimiento absoluto, tampoco el Ejecutivo, de lo que en realidad significa una investigación y de lo que en realidad significa el devolver una investigación a la policía. Entonces, nosotros creemos firmemente que necesitamos un ministro del Interior que conozca el tema operativo, no solamente que haya defendido a policías, sino que conozcan directamente el tema operativo, y eso es lo que hace falta en esta planificación, en este plan, en contra de las extorsiones, en contra de los secuestros y en contra de los sicariatos, ¿no? Sí, doctor, ya nos ha ganado el tiempo, pero por favor quería pedirle en 45 segundos que nos diga su respuesta, su opinión sobre la decisión de la Autoridad Nacional de Control de suspender a la fiscal Marita Barreto por 6 meses acusada de filtrar información. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el jefe de la unidad de control es una persona que ya no debería estar en el cargo. Todos hemos visto definitivamente en la época de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cómo actuaba, ¿no? Y esto debe llevarnos a una reflexión de que la Junta Nacional de Justicia no ha hecho su trabajo. Estamos viviendo lo mismo que vivíamos en la época de los famosos cuello blanco de cuarto, ¿no? Entonces, todo este sistema tiene que ser cambiado, tiene que ser reestructurado. O sea, no aguanta
un mes más el sistema judicial, político y social. Yo creo que es necesario asumir nuestras responsabilidades y hacer los cambios que se necesitan hacer de una vez en nuestro país. Ha quedado clara su respuesta. Muchísimas gracias, doctor Juan Carrasco Millones, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amable, muy buenos días. El doctor Juan Carrasco Millones, ex ministro de Defensa, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias. Ya son las 9.